Bueno, como Scotiabank nos toca hoy iniciar el lanzamiento de la 22ª muestra exportiva, en un año muy especial porque además coincide con los 125 años de la Asociación Rural de Soriano, que son 125 años de trabajo, de apoyo a los productores rurales de Soriano y también de ser la voz del principal sector productivo del país. Nosotros como Scotiabank nos reconocemos como parte integrante de este sistema productivo, es decir, el agro hacia la esencia de nuestro modelo de negocios. De hecho, si ustedes, por ejemplo, analizan nuestro portafolio en un segmento específico, como es el de las pymes, el sector representa prácticamente el 50% de nuestro volumen de negocios. Es decir, nosotros no venimos a participar de la exportiva como lo hemos hecho y apostamos a seguirlo haciendo por una situación coyuntural o por un negocio en particular, sino que justamente nuestro negocio es la permanencia, es el conocimiento, es ampliar la frontera de conocimiento cada día. Y esto es así no solo aquí en Uruguay, también en Canadá, donde funciona nuestra casa matriz, y en los 55 países donde Scotiabank tiene presencia. Pero lo que sí es verdad es que desde Uruguay, siendo como algunos dicen un país pequeño, hemos sido capaces de desarrollar, trabajando en conjunto con ustedes, un modelo de negocios que hoy es ejemplo para nuestro grupo y al que otras geografías miran cuando se trata de compartir mejores prácticas en el sector. Nosotros vamos a estar presentes en la muestra, como estamos presentes a lo largo de todo el año en cada uno de los departamentos de Uruguay, no solo para mostrar y ofrecer nuestros servicios financieros, nuestros productos y demás. Sabemos que eventualmente un producto, un servicio, una asistencia financiera puede ser relevante a la hora de cerrar un negocio, de decidir un proyecto, de decidir o viabilizar una inversión. Pero creemos que el valor más agregado que tenemos para compartir es justamente nuestro equipo de personas, formado por hombres y mujeres también, que están trabajando en conjunto con cada uno de nuestros clientes, encontrar la solución financiera a medida. En ese contexto vamos no solo a cada uno de los eslabones de la cadena productiva, sino también a todos los segmentos, desde el pequeño productor, el contratista y demás, hasta las grandes corporaciones que son clientes del grupo a nivel internacional. Bueno, buenas tardes a todos. Verdaderamente quiero disculpar antes que nada al presidente de la Asociación Rural de Soriano, el ingeniero Felipe López, que tenía un compromiso que le surgió de imprevisto y no puede estar hoy, y para mí es un honor estar en este momento. Antes que nada quiero agradecer a todos ustedes acá por la presencia, a las autoridades que nos acompañan. Pertenecer a una asociación de productores que tiene 125 años conlleva muchas cosas. Yo no vine a hablar de historia acá, pero la historia de un grupo de productores que en el departamento de Soriano en algún momento creyeron en que por el lado de la innovación, en aquel entonces era la genética, la organización del trabajo, la seguridad de la campaña y el desarrollo de la sociedad, creían que eso era posible tener un Uruguay mejor. Esos mismos objetivos de hace 125 años son los que motivan a la directiva actual de la Asociación Rural de Soriano, como lo ha sido en su historia, a realizar actividades en pro del desarrollo tecnológico, de acercarnos, como siempre decimos, un país chico, como decían, hacer a través de la producción, a través del trabajo, de lo que hacemos seriamente y comprometidos con el trabajo rural como vocación de trabajadores del campo, poder lograr conquistar al mundo con nuestros productos. Hoy se habla de que queremos llegar a 60 millones de personas y bueno, nos parece que sí. La Rural de Soriano y su historia tiene sobrados ejemplos que capaz exceden en mucho lo que yo pueda decir, de tratar de intentar llegar a conquistar ese mercado.
En el aniversario de 100 años de la Asociación Rural se intentaba hacer algo distinto, y así fue que nació y surgió de un grupo de emprendedores una exposición en el que se pudiera mostrar de manera activa la maquinaria que había disponible en ese momento para el sector. En ese momento la base tecnológica, hace 25 años, pasaba por los fierros, por tener el último fierro. Productores socios de la Rural de Soriano visitaron otros lugares del mundo a ver dónde estaban los mejores fierros para poderlos traer a la Expo, para presentarlos la Rural a sus socios en un principio. Y yo creo que la genial idea fue el profesionalismo con que esos productores empezaron a desarrollar la exposición de tal manera que permitiera el crecimiento, conjuntamente con el compromiso en el principio de 17 empresas y hoy más de 300 que nos acompañan, de desarrollar la exposición que tenemos presente para este año. Lo que decíamos, cuando hablaban de valor agregado, capaz separándolo de alguna manera de la cadena productiva, la mesa tecnológica de oleaginosos, en un trabajo que realizó recientemente, probó que en el caso de la soja, el 70% del valor que se exporta de soja es valor agregado nacional. Y creo que eso tiene un valor en cuanto a lograr la competitividad a través en los mercados de trabajo nacional, del trabajo del propio productor. Siguiendo con lo de historia, la historia de la Expoactiva ya, desde hace 25 años a esta parte, las 22 ediciones que vamos a tener con esta Expoactiva, una exposición, hemos recorrido varias exposiciones del mundo y es la única exposición de maquinaria o de tecnología, porque ya lo que decíamos, aquello que la tecnología que se necesitaba eran maquinaria, hoy estamos pensando la tecnología pasa por muchísimas ramas para poder llegar a la punta, para poder ver esas bicicletas que veíamos ahí en el video. Es la única exposición organizada enteramente por productores rurales. Y eso en particular me enorgullece integrar una institución gremial que desarrolla nuestro trabajo como empresarios y a su vez permite la integración entre todos los sectores. Hoy cuando hablaban acá de las oportunidades que tenemos juntos todos los sectores, si no hay camino. En la imagen que ponemos en el logo de Expoactiva, que decimos apostando al futuro, mostramos un camino que es hacia arriba, pero es un camino solo, no podemos tirar para distintos lados. Y bueno, nosotros creemos que Expoactiva ha sido un ejemplo de eso, de la integración de las políticas públicas, de los servicios financieros como parte de los servicios, de todo lo que hace al comercio. Los productores solo porteras adentro no podemos hacer las cosas, tenemos que salir a trabajar al exterior y eso es responsabilidad del gobierno. Estaba invitado y por un tema de agenda no pudo venir el ministro de Relaciones Exteriores, que nos acompañó en el lanzamiento en el Prado, porque pensamos que el futuro es amplísimo si seguimos por ese camino. Lo que decía, yo no venía a hablar de historia, pero parte de esta historia es mucha de la gente que está acá hoy y gente que capaz no nos pudo acompañar, pero los expositores, ante que nada, en el esfuerzo, sabemos que la coyuntura del momento es difícil, pero con una coyuntura difícil no hay manera de salir adelante si nos separamos de la tecnología, del avance, de lograr la competitividad. Los propios expositores, cuando planteábamos esta muestra, cuando nos dicen, ¿qué novedad voy a mostrar? Y mira, yo voy a mostrar que tal cosa se puede hacer igual, pero te va a costar menos, que tal cosa la podemos hacer mejor. Y bueno, y creo que esos son los desafíos. El desafío nuestro como organización es de tratar de que toda la tecnología que de alguna manera mostramos en Expoactiva, la mostremos marchando. Nosotros somos, si se quiere, si somos enfermos de algo, es que nos gusta ver las cosas funcionando. No queremos mucha teoría. Expoactiva es hoy, además, zona franca, temporaria, lo que permite acercar tecnologías de otros lugares del mundo sin tener costo impositivo de ingreso para poderla mostrar al sector y que los empresarios nuestros puedan desarrollarla. Conjuntamente con eso, como novedad este año, tenemos una ronda de negocios internacional conjuntamente con la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, en la cual tenemos el compromiso de tratar de llegar a producir también la maquinaria. Se puede producir en Uruguay, hay ejemplos sobrados y en eso está trabajando mucho la Cámara.
A su vez, eso que hablábamos de la preocupación de la rural, pensábamos en los 125 años que vamos a mostrar. En la parte tecnológica nosotros mostramos que es posible una ganadería con una soja de $600. Ya lo mostramos, decían que estábamos locos, lo pudimos hacer, era competitivo, hoy lo necesitamos. Hoy estamos mostrando otro tipo de tecnología que hacen más eficiente la agricultura para en un escenario de precios bajos poder seguir siendo competitivos y plantar. En esa línea, ¿qué vamos a hacer? Organizamos dos de los horarios centrales que tiene reservado la Asociación Rural de Soriano en la carpa de conferencia, 2 conferencias en las cuales, más que conferencias, dijimos, bueno, vamos a poner distintos actores que generen una discusión en cuanto a la cadena ganadera y a la cadena agrícola, donde tratamos de conseguir representantes de todos los sectores, de tal manera que dándoles un espacio para poder presentar su visión de la cadena agropecuaria, tanto sea carne, vacuna o agrícola, poder contribuir con la discusión a generar algo distinto y que eso nos abra caminos a todos para adelante. Sin duda que hay muchísima información de Expoactiva, son muchísimas las actividades que incluso se superponen, por eso es más de un día. Invitamos a la gente a ir, a concurrir, a visitar, a criticarnos, porque de esa manera podemos hacer una muestra mejor. Y sin duda que tengo que terminar diciendo 2 cosas. Una, de vuelta, 125 años de agradecimiento, aunque no tengo la palabra de las directivas anteriores, pero 125 años de agradecimiento a la prensa por la difusión del evento, sin la cual no sería posible llegar a todos, de los expositores, que a veces vemos el esfuerzo que hace. Hoy, por suerte, no estamos allá en el campo, porque nos estaban enloqueciendo para tratar de entrar, que no sé qué, llovieron 50 milímetros en la Expo, pero llovieron mansito y está precioso, así que queremos cuidarlo para que el evento luzca lo mejor posible la semana que viene. Y bueno, y agradecer a todas las autoridades que de una manera u otra colaboran con nosotros para poder sacar el evento adelante. A los productores de la zona, que aunque no se ven muchas veces, y sí el productor es un destinatario de la muestra, no alcanza con eso, hemos de ser mucho más agradecidos con aquellos productores de la vuelta de la Expo que siempre están echando una mano en esto y en aquello. Para terminar lo otro, la historia la hacemos todos. Creo que es una posición activa, no es una posición de sectores, es una posición activa, integrada, para lo cual nosotros tenemos que pensar en el futuro, como decimos, del 2050 que habla. Ojalá ganemos un mundial antes, no esperemos hasta ahí para ganar otro mundial, pero lo que sí seguro es que todos trabajando juntos vamos a ser partícipes de esa historia y vamos a tener un país mucho mejor. Muchas gracias. En primer término, agradecer a la Asociación Rural de Soriano que nos está invitando para participar del lanzamiento de la 22ª Expoactiva Nacional. Y bueno, también como representante de la sociedad sorianense, agradecer a las autoridades presentes que están acompañando el lanzamiento de este evento. Para nosotros, si bien en el caso mío puntualmente hace solamente 2 años que estoy al frente de la Intendencia, pero siempre como un ciudadano de Soriano y de Mercedes, fue un orgullo que se pudiera realizar este evento en el departamento. Así que quiero felicitar, ni que hablar a los fundadores, en su momento, como decía Jorge Andrés hace un rato, desde hace 125 años, felicitar a la directiva actual, que los veo trabajar a diario, permanentemente, son medios vecinos nuestros y en la Intendencia, y siempre andan trabajando, y la verdad que sé de lo mucho que cuesta armar esto. Y bueno, nosotros aportando siempre nuestro granito de arena de la Intendencia y tratando de facilitar lo que se pueda, lo que esté a nuestro alcance, porque consideramos que es un gran evento. También un reconocimiento a expositores y auspiciantes, que sin ellos sería imposible también realizar esta Expoactiva, que para Soriano representa mucho. Así que descartamos el éxito de la exposición, los esperamos en Soriano, en Mercedes y en todas las zonas de influencias, para que puedan participar y disfrutar de una gran muestra que año a año nos sorprende
positivamente, y ni que hablar también, acá entrando un poquito más como productor también, en nuevos tiempos, en tiempos difíciles, con nuevos desafíos, con mayor competencia, donde prácticamente día a día hay que ir resolviendo problemas, pero bueno, yo pienso que el futuro, como decía recién Jorge Andrés, es uno solo, el camino es esa ruta que está en el diseño, es ese camino. Bueno, a veces capaz que el repecho es un poquito más grande de lo que figura ahí, pero hay que tratar de intentar. Nosotros estamos en eso y bueno, de alguna manera la Intendencia Soriano y la propia sociedad de Soriano y de la región le da el apoyo total a este evento, porque la verdad que es un resalte muy importante para todo el Uruguay. Muchas gracias. Tentadora haber sido designado por el presidente para hablar en nombre del gobierno nacional. Me da una cancha larga para los minutos que tengo, sobre todo porque quienes me antecedieron en el uso de la palabra en el primer panel, en realidad de coyuntura de los mercados agroindustriales, oportunidades y desafíos, se habló poco de los mercados, oportunidades y desafíos, se hablaron de otros desafíos, de otras oportunidades y de otras amenazas. Yo, sin ningún ánimo de enmendar la plana ni de argumentar un mensaje contestatario, se me ocurren una cantidad de argumentos sobre los cuales debatir con respecto a lo que se dijo en el primer panel. Sí quiero, por una cuestión de orden, hablar, aunque sea 30 segundos, de la coyuntura de los mercados agroindustriales, oportunidades y desafíos. Porque me parece que el hecho de ser un país que tiene que exportar el 99% de la soja, o el 95% del arroz, o el 80% de la carne y de los lácteos, nos obliga a tener una mirada con respecto a este tema. Y acá no hay nada nuevo. Los mercados de los productos agrícolas son mercados volátiles. Los mercados de los productos agrícolas se definen como cualquier mercado por oferta y demanda. Los mercados de los productos agrícolas se caracterizan por comercializar una pequeña proporción de la producción total. Tal vez la única excepción sea la soja. El resto de los productos alimenticios que se comercian en el mundo tienen una participación de comercio sobre producción total mínima. El mundo produce 400 millones de toneladas de arroz y comercia 38. El mundo comercia menos del 12% de la carne que produce. De manera que el tercer componente es que cuando hablamos de niveles arancelarios, la gran conclusión a nivel mundial es que en términos promediales los aranceles sobre los productos agrícolas como mínimo duplican o triplican los aranceles sobre otros bienes. Por lo tanto, tenemos una trilogía de condicionamientos que son muy severos. Primero, participamos con la mayor parte de nuestra producción en el comercio internacional. La palabra somos tomadores de precio es una síntesis de todos los conceptos que yo estoy diciendo. Somos tomadores de precios en un mercado donde vendemos la mayor parte de lo que producimos, pero lo que se comercia en el mundo es una pequeña proporción de lo que se produce. Segundo, los aranceles de los productos agropecuarios generalmente triplican a los aranceles de los productos no agropecuarios o industrializados. Y en tercer lugar, muchas veces bajo el argumento de la seguridad alimentaria, los distintos países del mundo, de una manera más explícita o menos explícita, establecen algunos mecanismos de protección que algunos pueden ser objetables en el marco de los organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, y otras veces no. Entonces eso le da al comercio de productos agropecuarios o agroindustriales una característica muy particular. La segunda característica es el Uruguay no solamente exporta
el 70 o el 80 o el 90% de lo que produce como bienes agropecuarios, sino que en el Uruguay el 78% de las exportaciones son productos agropecuarios o agroindustriales. Y como me precedieron en el uso de la palabra en el primer panel el presidente de la Cámara de Industria, que no sé si está o se retiró, y el presidente de la Cámara de Comercio, es bueno decir que en el Uruguay el 57% de la industria es agroindustria. O sea que en el Uruguay hablar de industria es hablar de agroindustria, y hablar de agroindustria es hablar de la competitividad que tenga el proceso de producción primaria. Porque no existe agroindustria que mejore la condición de un alimento de su condición original. Tiene que venir bien de la portera para adentro, como decía Ricardo. Esa segunda característica nos obliga a un abordaje que tiene que ser con una muy fuerte articulación institucional entre lo productivo y lo industrial, pero también los servicios, y por otro lado una muy buena articulación desde el punto de vista de lo público y de lo privado. En el primer bloque se enumeraron una cantidad de temas a mejorar, que creo que son ciertos. Yo creo que nadie puede discutir que el Uruguay necesita una profunda reforma educativa, que es mucho más que el contenido de la currícula. Yo creo que nadie puede discutir que la estrategia del Uruguay tiene que venir por el lado de la competitividad, pero la competitividad, que tiene un elemento importante en el tipo de cambio y que tiene un elemento importante en la flexibilidad o inflexibilidad laboral, también tiene otros atributos que están dentro de los aspectos que pueden ser manejables más fácilmente desde la articulación institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Si Uruguay decide que tiene que afrontar los desafíos que mencioné al principio en materia de dependencia de un mercado que tiene las características a las que ya hice referencia, de una manera inteligente, tiene que pensar que tiene que jugar el partido con una estrategia de calidad y no con una estrategia de cantidad. Y para jugar con una estrategia de calidad tiene que incorporar el concepto de la calidad como un elemento central de la competitividad. Y para el logro de la calidad, y vamos llegando a la expoactiva, porque yo creo que la expoactiva es, si tengo que poner una palabra que para mí es la expoactiva, es innovación. Y siempre digo lo mismo. La investigación es el proceso en el cual invertimos dinero para generar conocimiento, y la innovación es el proceso en el cual usamos el conocimiento para generar dinero. Entonces lo que la gente va a ver a la expoactiva son cosas que se pueden transformar en innovaciones o la demostración de innovaciones. El siglo XXI es la bicicleta, ¿no? Yo creo que el video de la bicicleta que no se cae, yo digo, cuando yo aprendí, a mí me ponían 2 rueditas, y ¿no? Digo, creo que hoy no se precisan más las 2 rueditas para andar en bicicleta, pero es mucho más que la bicicleta no se caiga. Es la demostración de cómo el mundo en muy pocos años sufrió un proceso de digitalización que ha tenido 3 grandes etapas. Una primera etapa, digitalizamos la información de los stocks. Cualquier supermercado, cualquier boliche que tenga un sistema de código de barras, hoy tiene los servicios financieros, tienen un proceso muy avanzado en materia de digitalización. Eso fue sobre finales del siglo XX, pero en los primeros años del siglo XXI tuvimos la segunda fase del proceso de digitalización o de informatización, que tiene que ver con la robótica. Cuando usamos el teléfono, voy a decir que uso Uber y me van a pegar. Cuando usamos el teléfono y llamamos un Uber, en realidad lo que estamos haciendo es teniendo la opción de disponer casi que inmediatamente de un sistema de transporte con toda la información que quiero tener, lo cual me cuestiona bastante si en realidad tengo que tener el garaje un auto,
para usarlo en algún rato del día. Yo no tengo duda que tengo que tener la camioneta en la chacra. Ahora, que tenga que tener el auto en el garaje, es algo que me lo está cuestionando esto. Eso es la bicicleta. Que los dos niños, yo no entendí nada de lo que decían, pero que los dos niños vayan al parque o al jardín arriba de una bicicleta, simboliza que una madre está delegando en ese proceso de informatización y robótica algo tan importante como el cuidado de sus hijos. Si nosotros no entendemos que esos atributos deben formar parte de las decisiones que toma un consumidor de alimentos, no estamos entendiendo que el futuro mercado de alimentos tiene que ver con eso. El futuro mercado de alimentos tiene que ver con que yo en mi celular pueda estar eligiendo lo que consumo, sabiendo de dónde proviene y teniendo muy claro qué normas de certificación ambiental, de bienestar animal, de trabajo infantil o de transparencia financiera hay atrás del pedazo de carne o del pedazo de queso que estoy consumiendo. Y entender eso es para mí básico si queremos transformarnos en el país que produce los alimentos con todos esos valores incorporados. Yo siempre digo algo, lo digo hace 7 años, a mí me gusta soñar con que cuando alguien hable de Uruguay en materia alimentaria en el mundo tenga la misma sensación que cuando hablamos de un reloj y lo asocia con Suiza. Y eso no solamente hay que diseñarlo, ejecutarlo, demostrarlo, transparentarlo y ponerlo al servicio de la gente en lo que hoy es el instrumento de información que tiene la gente, que no es el programa agropecuario, perdón los periodistas, no le quiero sacar el trabajo, pero no es el programa agropecuario de las 7 de la mañana. Eso es un tipo de información. En la toma de decisiones de una persona que está en una góndola de un supermercado, lo que va a valer es esto, y el Uruguay tiene que desarrollar las plataformas de información asociada a los distintos atributos que tiene su producción. Es mucho más fácil hacerlo con 1 kilo de carne que con 1 kilo de soja. Pero en este momento que el Uruguay tenga firmado un protocolo de manejo sanitario y fitosanitario con determinados protocolos de seguimiento a nivel de chacra para la soja y que no lo tengan Argentina y Brasil, no es una debilidad, es una fortaleza, por cierto. Le comento esto en un ámbito donde hay muchos productores agrícolas y en un momento donde la gente dice Uruguay tiene una condición hoy que Argentina no la tiene. El tema es que nosotros tenemos un protocolo y en realidad estamos adelante del proceso de protocolización. Si mañana hay un evento, ojalá no ocurra, mañana hay un evento que aparece una semillita de algo que no tiene que aparecer, el Uruguay va a tener el protocolo y la autoridad sanitaria es la que resuelve el tema porque demuestra que tiene dominio de información que sustenta lo que firma en un certificado. Ese concepto de la transparencia asociado a lo que el Uruguay haga, en mi concepto, y voy a usar 1 minuto de lo que me encomendó el presidente, debe ir mucho más allá que la certificación de los productos de lo que el Uruguay vende. Y por eso creo que la cultura de la transparencia, la cultura del trabajo para el desarrollo, no quiero eludir el tema que se tocó hoy, es uno de los desafíos más importantes que el Uruguay tiene. Su política educativa y el desarrollo de instrumentos que tengan que ver con la cultura del trabajo para el desarrollo implica trascender la discusión clásica del salario o la discusión clásica de lo patronal sindical. Implica entender que nosotros somos proveedores del mundo, que tenemos que trascender del estadio de un consumidor que solamente aprecia las cualidades organolépticas de la carne o de la leche y que se preocupa por otras cualidades que este país puede garantizar porque desarrolló bienes públicos, sistemas de información, sistemas de certificación. Por estos últimos días se discutía si trazabilidad sí o trazabilidad no.
Es decir, todos los países que se dedican a producir carne, que no tienen un sistema de trazabilidad, están todos trabajando para llegar a tener el sistema de trazabilidad que tiene Uruguay. Porque atrás del sistema de trazabilidad, en su primera fase, ha sido saber qué está pasando con los animales y poder ser soporte de la política sanitaria. La segunda fase de la trazabilidad es la trazabilidad de los servicios de los profesionales veterinarios privados y públicos, que son los que ponen la certificación. Y la tercera fase de la trazabilidad es transformar información de los productos en algo que le llegue no a la autoridad sanitaria, sino al que toma la decisión frente a la góndola del supermercado, que podrá ser pagar más por algo que tiene certificación o simplemente será optar por comprar lo que tiene que certificación frente a otro que no compra. Cuando empezó el proceso de certificación de la producción forestal en el Uruguay, hoy ustedes saben que la producción forestal del Uruguay está 99% certificada. En su momento se decía que era para vender mejor. Hoy ningún producto forestal se vende en el mundo si no tiene certificación, porque los consumidores, preocupados por la problemática de la deforestación, exigen el famoso logo, que si dan vuelta cualquier caja de servilletas o cualquier papel o cualquier fajo de hojas de fotocopiadora, van a ver un sellito que es como un simbolito de un árbol, y esa certificación es condición para vender. Si queremos vender caro, tenemos que hacer eso. Hace 15 días, en la visita presidencial a Alemania, algunos de los que hablaron al principio, Pereira y Coralo estuvieron, tuvimos la oportunidad con el presidente del INAC de visitar el frigorífico y la base de distribución de una cadena de churrasquerías que se llama Blockhaus, que es la más grande de Alemania, ¿no? Visitando ese establecimiento vimos que en su bodega había cajas de carne de 11 frigoríficos uruguayos, y el 95% más o menos de lo que había ahí era carne uruguaya. Eso llega cuando fuimos a almorzar el último día, nosotros invitamos a la prensa que andaba acompañando la gira presidencial. Cuando se abrió el menú, un menú es un tipo de parrilladas que apunta a clase media alta. Cuando vimos el menú, una hoja adicional al menú tenía una bandera de Uruguay. Y yo tengo el folleto, lo mandé encuadrar y lo tengo en mi oficina. Cuando me vaya del ministerio lo voy a llevar para ponerlo en el parrillero de mi casa, donde dice en inglés de un lado y en alemán del otro un pedazo del Uruguay, y entonces hay una foto excelente de un entrecot, pero además abajo hay un vino uruguayo ofrecido en el menú. En la plaza de Hamburgo, en esos anaqueles publicitarios como los que hay, creo que hay todavía en la Plaza Libertad, de esos redondos que van pasando luminosos, estaba la publicidad de la carne de Uruguay. A mí me impactó mucho, y sobre todo me impactó que la semana pasada visitaran Uruguay 8 chefs, algunos. Ese alemán que ven en el canal oficial alemán, si alguna vez lo ven el domingo, que se pasa cocinando, un señor muy pintoresco con unos bigotes como general prusiano, estuvo en Montevideo, estuvo en Uruguay, estuvieron de distintos canales de televisión, de distintas revistas que forman opinión en los consumidores, analizando el proceso de producción de carne del Uruguay. Y obviamente que trascendió a lo de la carne, o sea, se empezó a llenar de contenidos el concepto del Uruguay natural. O sea, eso es lo que el Uruguay tiene que hacer como estrategia, y por eso estamos trabajando en la trazabilidad de la miel, y por eso estamos trabajando en la trazabilidad de los cítricos, y seguramente en algún momento tendremos que trabajar en algún tipo de trazabilidad. Algunas tendrán que ser, pues ahora viene la gran pregunta, ¿tiene que ser obligatorio o tiene que ser opcional? Algunas pueden ser opcionales porque forman parte de la estrategia de un conjunto de empresarios para acceder a un mercado.
Pero cuando son parte del sistema sanitario, no pueden ser opcionales, porque la sanidad de un país, la sanidad animal de un país, es un bien público. Es lo mismo que la ley de suelos. Cuando el ministro de Agricultura de Alemania o el ministro de Agricultura de Francia exponen en los foros internacionales la actitud científica con que Uruguay encaró el problema endémico de la agricultura, que ha sido la erosión, y todo lo que hacemos en agricultura sabemos las restricciones que la ley de suelos y los planes de uso nos generan, implica el desarrollo de una actitud que tiene que ver con la sostenibilidad, que es otro atributo que va a empezar a ser apreciado mucho más pronto que tarde por los consumidores que piensan en los 9.500. Quiero terminar con lo que decía Ricardo. Los 9.500 millones no solamente quieren tener, el desafío es alimentar a 9.500 millones de habitantes. Ahora, el otro desafío es sostener esa alimentación valga la redundancia, de una forma sostenible, y empiezan a aparecer las preocupaciones por los atributos de sostenibilidad. Y no va a pasar mucho tiempo que algunos elementos de certificación en materia vegetal no van a tener que ver exclusivamente con si hay una semilla de sorgo de Alepo o con si se usó el tebuconazol. Van a tener que ver con cuáles son las normas que tienen los países y que tienen los estados para garantizar la sostenibilidad. ¿Por qué termino con esto? Porque cuando afrontamos el desafío de encarar el tema de la regulación de los suelos, lo hicimos en primer lugar con la colaboración, porque si no, no hubiéramos sido exitosos, y es el ejemplo más formidable de articulación institucional en política pública. Yo lo hablaba en mano a mano con Christian Schmidt, el ministro alemán, fue el compromiso, porque la pregunta de ellos es: ¿y qué hacían los productores? Y los productores se comprometieron. Los productores se comprometieron porque los que son productores, acá están los productores y los que viven de una renta, los que son productores saben que la única manera de sobrevivir es con productividad, y los productores saben que para tener productividad hay que tener un sistema que sea sostenible de la manera que sea, no solo se arregla con fertilizantes. Y desde esa primera reunión que tuvimos en la Casa de los Rurales en Mercedes, en marzo o abril del año 2010, siempre hemos tenido el apoyo, no solamente el apoyo en el seguir que estás bien, sino en el apoyo agarrando un micrófono y diciendo: nosotros apoyamos esto. Y yo por eso lo quiero agradecer. Lo quiero agradecer no en nombre del Ministerio de Agricultura, sino lo quiero agradecer en nombre de la sociedad uruguaya. El presidente me dijo que hablara en nombre del gobierno. Yo en nombre del gobierno me tomo el atrevimiento de agradecer y reconocer el compromiso, la constancia y el involucramiento con este tema. Muchas gracias.